A esta hora, en el 104.5 de su Radio Valentina, les invitamos a compartir 90 minutos de conversación, reflexión, alabanzas y temas cristianos de actualidad en su programa Camino a la Verdad. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estimados amigos, hermanos que cada día domingo nos sintonizan a través de la Radio Valentina en el 104.5 y también a través del Facebook de la Radio Valentina y a través de el YouTube de la Radio Valentina. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, en esta mañana me acompaña mi hermano Alex Medina. Dios le bendiga, hermano Alex. Amén. Buenos días, queridos auditores de este programa Camino a la Verdad. Les saludo en el amor del Señor, esperando que este programa pueda edificar sus vidas, ¿cierto? Y podamos compartir la palabra del Señor a través de este medio que Dios nos ha permitido. Que Dios les bendiga. Amén. Bueno, comentarles, ¿cierto?, que hemos estado tocando algunos temas principales de la Biblia, ¿cierto? Empezamos con la creación, con Dios, ¿cierto? Conociendo a Dios, el primero, la creación del hombre, la caída del hombre, la Torre de Babel, y hoy tenemos el Éxodo. El tema de hoy, ¿cierto? El Éxodo, uno de los temas fascinantes de la Biblia, hermano Alex, ¿cierto? Amén. Sin duda, una muestra del poder de nuestro Dios, ¿cierto? Y cómo Dios escoge a un pueblo, cómo Dios se mueve a favor de él, cómo Dios escucha el clamor de este pueblo, ¿cierto? Y todas las maravillas que suceden en este libro que demuestran el maravilloso poder de nuestro Señor, ¿cierto? Y cómo Dios tiene muchas veces paciencia también con nosotros, ¿cierto? Y con su pueblo a través de este libro, que es un libro, como dice usted, hermano Gerardo, muy fascinante, que tiene mucha profundidad y que hoy día vamos a tratar de abordar, tal vez de manera un poquito superficial, pero la idea es poder ver el contexto, ¿cierto?, de lo que sucede a través de este libro. Amén. Bueno, y también decirle a cada uno de los oyentes, ¿cierto? Que si usted, o sea, le gusta este programa, si usted encuentra de que es bendición para usted, también le invitamos a que pueda compartir en sus redes sociales, compartir con aquellos que usted ama, poder también ser parte, ¿cierto?, de llevar la palabra a aquellos que aún no conocen al Señor, aquellos que aún están lejos de nuestro Dios, y eso es lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Traer la palabra de Dios. Por eso este programa se llama Camino a la Verdad. La verdad es la palabra de Dios, la palabra es Jesús. Por lo tanto, también Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así es que eso es lo que nosotros predicamos, a Jesucristo. Y este es un libro con mucho simbolismo acerca de Jesucristo. Primero, el Redentor, ¿cierto? Que es Moisés, ¿cierto? Cuando Dios prepara a Moisés, hay mucha similitud en la vida de Moisés con la vida de Jesús. Cuando Moisés era pequeño, ¿cierto? Faraón decretó la muerte de los niños. Y en el tiempo de Jesús también, cuando el rey, ¿cierto?, se entera de que había otro rey que iban a hacer, también manda a matar a los niños y por ahí hay un paralelismo, una similitud, ¿cierto?, en Moisés, el Redentor, ¿cierto?, del pueblo de Israel y nuestro Señor Jesucristo, el Salvador de todo su pueblo, de todos aquellos que le buscan, aquellos que le aman. Así es que
vamos a estar compartiendo, ¿cierto? Esta maravillosa enseñanza de la Biblia. Así es que vamos a orar, hermano Alex, si puede guiarnos en una primera oración. Amén. Padre celestial y buen Dios, Señor, en esta mañana vamos delante de tu presencia, primeramente agradeciéndote, Señor, por este día más de vida que tú nos concedes, por el maravilloso privilegio de hablar de tu palabra, Señor. En esta mañana, de manera especial, te queremos, Señor, que junto a nuestro hermano Gerardo, tú guíes nuestros labios, nuestra mente, Señor, que puedas, Señor, bendecir a cada auditor de este programa, Señor, que tu palabra le toque. Si hay personas que no te conocen, Señor, eres tú a través de tu Espíritu Santo que convence al hombre de pecado, Señor. Te pedimos que en esta mañana convenzas, Señor, de pecado, Señor, aquellos que tal vez no te conocen, que hoy día, Señor, a través de este programa puedan conocerte, Señor. Úsanos, Señor, como instrumento en tus manos, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Qué maravilloso es poder entender, ¿cierto? Que a pesar de las dificultades, ¿cierto? Como en este libro del Éxodo, ¿cierto? Que nos relata la esclavitud, primero, como el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, ¿cierto? Por más de 400 años estuvo ahí esclavo el pueblo de Israel. Y a veces uno, no sé, analiza, ¿cierto? ¿Sería voluntad de Dios que el pueblo de Israel estuviera ahí? Son cosas que de repente nosotros debemos analizar, ¿cierto? Que a veces nosotros tomamos las decisiones de acuerdo a nuestra conveniencia, pero no de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿cierto? Ahí el pueblo de Israel estaba pasando un tiempo de hambruna, ¿cierto? Dios le había mostrado ahí un sueño a Faraón, estaba José, que había sido vendido por su hermano, y en esa venta, ¿cierto? Dios va poniendo a José en lo más alto de Egipto, ¿cierto? Pasó diferentes pruebas, dificultades, pero llegó, ¿cierto?, a ser el segundo al mando de Egipto. Así es que, y con eso él trajo a su familia, la trajo a vivir a Egipto, le dieron una región ahí en Gosén, y ahí se estableció el pueblo de Israel, ¿cierto? Queriendo salvar su vida, llegaron ahí, a ese lugar, y la palabra de Dios dice que después de que murió José, murió el faraón, ¿cierto? Y se levantó otro faraón que ya no conocía a José, no conocía qué había pasado, cómo era el tema del pueblo de Israel. Y él vio que el pueblo de Israel se estaba multiplicando demasiado y encontró que era peligroso para ellos, ¿cierto? Que un pueblo creciera tanto y al final fuera superior a ellos. Así que eso le complicaba de gran manera al faraón. Hermano Alex. Amén, hermano Gerardo. Creo que hay temas profundos en este mensaje, ¿cierto? Porque nosotros tenemos un pueblo que Dios lo liberó de esta hambruna a través de José, ¿cierto? Amén. Dios usó a José, ¿cierto? Para que él fuera el segundo a bordo, que Faraón le estimara porque le había salvado a Egipto, ¿cierto? A través de la interpretación de estos sueños de la hambruna. Sin embargo, el pueblo, como consultaba usted, ¿cierto? Si sería voluntad de Dios que ellos tuvieran esclavos, no, en absoluto. Simplemente el pueblo se olvidó de Dios. Ellos llegaron sabiendo que existía solo un Dios. Sin embargo, en estos 400 años que viven, ¿cierto?, en esclavitud, ellos se olvidan de Dios, sino que ellos adoptan todo lo que Egipto hacía, adorando a distintos dioses y volviéndose contra Dios. Y muchas veces eso también sucede hoy día en la vida del hombre, ¿cierto? Amén. Algunos se encuentran viviendo su propio Egipto simplemente porque se han olvidado de Dios.
ellos, ¿cierto?, olvidan, o el hombre olvida que existe un Dios, que Dios tiene una manera de comportarse que está escrita a través de la Biblia, ¿cierto? Nos dice cómo nosotros tenemos que caminar y qué cosas a Él le agradan y no, simplemente el hombre hace a un lado a Dios de su vida. Y eso sucedió aquí con este pueblo, ¿cierto? Este pueblo que después, más adelante vamos a abordar eso, ¿cierto? Pero se olvida y en su corazón se mete el paganismo, se mete la idolatría a distintos dioses, como lo hacía Egipto. Entonces, sin duda Dios no los quería en esta condición, sino que ellos deberían haber estado en la bendición de Dios. Dios se movió a favor de ellos, ¿cierto? Eh, el faraón estaba preocupado porque el pueblo de Dios se multiplicaba mucho más que el pueblo de Egipto, ¿cierto? Y ya lo superaban en número. Y por miedo manda a matar a los hombres, que son los hombres que pueden levantarse contra faraón. Entonces, simplemente el alejarse de Dios provoca este tipo de cosas. Amén. Amén. Mire, la palabra de Dios nos dice ahí en el libro del Éxodo, capítulo 1, verso 8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Había una preocupación del faraón, ¿cierto? No solamente que el pueblo de Israel se levantara contra ellos, sino que también iban a perder una mano de obra, ¿cierto? Que se fueran, ¿cierto? Y pudiesen ellos quedar sin gente para trabajar. Y a veces pasa mucha gente, ¿cierto?, que busca un mejor pasar en otros países, ¿cierto? Lo vemos en la migración de mucha gente de países en donde lo pasan mal y se van a un país donde está mejor la cosa, ¿cierto? Y a veces en ese tiempo encuentran a veces hasta la muerte, ¿cierto? Lo vemos ahí, la gente que quiere ir a Estados Unidos, atravesando ahí el Amazonas, parte montañosa, desiertos, ríos y muchos peligros, ¿cierto? Y para poder tener un mejor pasar. Pero Dios es el que siempre va a tener, donde uno esté, Dios va a estar con nosotros, cuando sea que no tengamos nada, pero con Dios siempre vamos a tener. Así es que, bueno, vamos a ir a una primera alabanza. Ahí nos canta el Éxodo, un grupo que está en la red. Así es que vamos a escuchar el Éxodo de Moisés. Con una vara en su mano, Moisés dio el primer paso. Frente al faraón, su voz era un grito claro. Deja ir a mi pueblo lo que Dios ha mandado, pero el corazón del rey permaneció cerrado. El cielo se oscureció, se tornó sangre, las ranas, las moscas, la plaga vino con
noche cayó, la muerte pasó y el pueblo en sus casas la sangre marcó. El faraón lloró, no pudo resistir, pero cuando Dios manda, todo debe ocurrir. Dios está con nosotros, el milagro es real. Las plagas caen como el juicio divino. Moisés el líder nos guía al final. Cruzaremos el mar, la libertad es destino. Y cuando el mar se abrió ante nosotros, el pueblo cruzó sin mirar atrás. El faraón y su ejército quedaron atrás. El pueblo de Israel libre al fin en paz. Dios está con nosotros, el milagro es real. Las plagas caen como el juicio divino. Moisés el líder nos guía al final. Cruzaremos el mar, la libertad es destino. Ahí estaba esa alabanza, ¿cierto? El éxodo de Moisés, cantaba Palabras sin frontera. Así es que maravilloso es comprender, ¿cierto? Que cuando el pueblo clama, cuando cualquiera de los hijos de Dios clama, Dios le va a responder. Porque así dice la palabra, ¿cierto? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así es que vamos con el siguiente tema, ¿cierto? Moisés. Cómo Dios llama a Moisés, ¿cierto? Cómo es el nacimiento de Moisés. Hermano Alex, si nos puede ahí comentar más o menos cómo es el llamado de Moisés. Bueno, hermano Gerardo, primero me gustaría darle lectura al versículo 23 del capítulo 2, dice, ¿cierto? Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Mire qué profundo mensaje, ¿cierto? Retomando amén. lo que hablábamos, creo que hoy día los que viven sin Dios en su corazón verdaderamente, que a veces creen que están cerca de Dios, pero están muy lejos porque no hacen la voluntad de Él, ¿cierto? Un hijo tiene que someterse a la voluntad de Dios que está escrita en la Biblia. Aquí un pueblo que había estado 400 años, ¿cierto?, en cautiverio, se había olvidado de Dios. Sin embargo, Amén. aquí ellos doblegan su corazón, ¿cierto?, porque estaban siendo esclavizados, estaban siendo sometidos a trabajo forzoso, a edificar construcciones, a trabajar, ¿cierto?, para el pueblo que los tenía cautivos. Sin embargo, ellos doblan su corazón delante de Dios. Qué importante, ¿cierto?, es con un Amén. corazón humillado pedirle auxilio a Dios. Ellos, yo creo que, ¿cierto?, aquí clamaron, ¿cierto? Yo creo que dice, gemían, Amén. lloraron a Dios, ¿cierto? Doblaron su corazón delante de este Dios maravilloso, pidiéndole auxilio. Qué importante es poder recurrir a este Dios maravilloso que escucha a toda la humanidad, porque esto no es para algunos. Dios murió por Amén. todos, ¿cierto? Y aquí el pueblo
gime, ¿cierto? Llora a Dios y le pide auxilio a Dios después de tantos años. Se acordaron que había un Dios, que era el Dios del pueblo de Israel. Y aquí Dios le escucha, ¿cierto? Dios le escucha y llama a este libertador, a Moisés, ¿cierto? Eh, Moisés que se había criado y Dios le permitió aprender, ¿cierto? De todo lo que tenía que ver con Faraón, ¿cierto? Él era un hijo de Faraón, de alguna manera, de la hija del Faraón, ¿cierto? Era familia, una familia adoptada porque él fue salvado de la agua, ¿cierto? Dios permitió a través de esta persecución que hubo, de esta matanza de niños, que él se librara y que fuera criado en las costumbres de Faraón, pero sin embargo Dios también permitió que su madre, ¿cierto?, lo amamantara y lo criara Amén. y le enseñara también de este Dios maravilloso y él conociera que en realidad era un israelita y ahora Dios lo llama. Dios, después de haberlo preparado, ¿cierto? Tal vez conociendo las costumbres, el idioma de manera profunda de Faraón y también amando en su corazón al pueblo de Israel, porque, ¿cierto? Él cuando ve que están golpeando a un israelita, él levanta su mano, ¿cierto?, contra un egipcio y lo mata y sabiendo que eso le podía provocar la muerte huye, ¿cierto? Y se va de ese lugar. Sin embargo, él llega a un lugar, apacienta cierto ganado, se casa y vive largos años en ese lugar y ahora Dios lo llama, ¿cierto? Se aparece a él a través de esta historia maravillosa donde él ve una zarza ardiente, ¿cierto? Una zarza que Amén. ardía, que estaba prendida en un lugar y sin embargo no se consumía. ¿Cierto? Y ahí Dios aparece a su vida de una manera maravillosa. ¿Para qué? Para responder a este gemido, para responder a este clamor de un pueblo que se humilló delante de Dios y le pidió auxilio. Amén. Es maravilloso poder comprender, ¿cierto?, cómo el amor de Dios se está moviendo sin que uno se dé cuenta, ¿cierto? Antes de que el pueblo de Israel, ¿cierto?, empezara ese clamor, Dios ya estaba preparando a Moisés, ¿cierto?, para libertarlo. Y serían varios años después, ¿cierto? Como 40 años estuvo Moisés ahí fuera de Egipto y en donde estuvo eh, preparándose para libertar al pueblo, porque en realidad conociendo, cierto, el desierto, conociendo la libertad, cómo era ser libre de la esclavitud que estaban, cierto, y cómo él, como pastor de ovejas, porque estuvo pastoreando ovejas, cierto, y en ese en ese tiempo donde estaba pastoreando la oveja, ¿cierto? Se encuentra con esa zarza ardiendo, en donde Dios le habla y él le dice que yo soy el que soy, ¿cierto? Cuando Dios le dice a Moisés que le va a encomendar en la misión de poder ir a rescatar a su pueblo, él dice, pero ¿en nombre de quién, cierto, voy a ir? Él tiene alguna excusa, así como las tenemos muchas veces nosotros cuando Dios quiere darnos un mandato, ¿cierto? A veces uno dice, ¿quién soy yo? Moisés le dijo, pero ¿cómo voy a ir yo si Faraón me van a matar allá? ¿Cierto? También otra cosa, una de las últimas excusas que él le da, le dice, pero yo soy tardo para hablar, o sea, soy lento para las palabras y el Señor a cada una de las excusas que tenía Moisés para no tomar esta misión, ¿cierto? Dios le tenía una respuesta, ¿cierto? Y esa última era de que Dios también tenía a Aarón, a su hermano, que lo iba a acompañar, ¿cierto? Él iba a ser el portavoz, ¿cierto?, de lo que Dios le entregara a Moisés. Aarón sería el que lo daría a conocer a Faraón. Así es que maravilloso es poder entender, ¿cierto?, que Dios prepara a un hombre en el desierto, en
pastoreando ovejas, ¿cierto? Para dirigir a un pueblo que es inmenso. Cuando nosotros nos damos cuenta, ¿cierto? Que la palabra de Dios dice, ¿cierto? Que salieron 600.000 personas, ¿cierto? Pero eran solo hombres que eran hombres de guerra, ¿cierto? Y si contamos, sin contar las mujeres y los niños, dice la palabra. Así es que es una multitud inmensa que va a tener que liderar Moisés, ¿cierto? Y Dios le da, ¿cierto? Dios respalda a Moisés, él, a pesar de la excusa que Moisés tiene, ¿cierto? Él le da algunas señales, le pasa una vara, ¿cierto? Y le dice que eh, esa vara, ¿cierto? Va en un momento se va a convertir en serpiente, ¿cierto? Su mano, ¿cierto? Como señal a los hijos de Israel, ¿cierto? Que iba a estar con lepra y después sin nada. Así es que Dios siempre va a respaldar a los que Él llama. Siempre va a estar con aquellos que Dios le ha encomendado algo, hermano Alex. Sí, qué maravilloso entender que Dios respalda a sus hijos, ¿cierto? Aquí yo creo que Moisés debe haber pensado cómo yo voy a liberar a este pueblo de los egipcios, o sea, de qué manera, cómo voy a levantar un ejército tal vez de esclavos, es imposible. Entonces creo que es normal el cuestionamiento que tuvo Moisés respecto a lo que Dios le estaba ordenando, ¿cierto? Amén. Lamentablemente muchas veces en nuestra vida la fe también falla, sin entender que Dios nos muestra a través de su palabra, ¿cierto? Que cuando Él quiere hacer algo, Él simplemente lo hace. La Biblia está llena de cosas maravillosas, ¿cierto? Como este pasaje donde Dios libera a su pueblo y lo hace Él. O sea, el pueblo aquí no hizo nada, no tuvo que levantar una espada, no tuvo que pelear, no tuvo que hacer absolutamente nada. Yo creo que Moisés en su mente, cuando recibió este llamado que Dios lo iba a usar para liberar a su pueblo, yo creo que él de manera natural pensó, ¿cierto? Y la única manera que un hombre natural piensa que puede suceder esto es simplemente a través de una lucha, de una guerra, de una batalla, y que el pueblo de Israel se levantara contra sus opresores y los venciera. Y a su mente eso era imposible. A la Amén. mente de Moisés, ¿cierto? Eso no podía suceder. Sin embargo, cuando Dios quiere hacer algo y nos dice que algo va a suceder o va a usarnos de una u otra manera, al final el que hace las cosas es Él. Y por eso nuestra mente limitada muchas veces no lo entiende. Entiendo cómo tiene que haberse sentido Moisés, ¿cierto?, en esta situación, sabiendo que tal vez él estaba acusado de este crimen, iba a volver a ese lugar y con muchos temores, pero Dios aquí lo respalda, ¿cierto? Y de a poco Moisés va entendiendo y va caminando por fe y obedeciendo a Dios muchas veces sin tal vez entender lo que iba a hacer, sino que confiando y declarando lo que Dios estaba poniendo en su corazón. Eh, y cada día este Moisés fue aumentando su fe a través de lo que vio, a través de lo que Dios le permitió realizar, ¿cierto? En este caminar. Y de alguna manera aquí Dios empieza, ¿cierto? Este peregrinar de este pueblo y aquí aparece, ¿cierto? La promesa de esta tierra buena y ancha, esta tierra que fluye leche y miel, a los cuales ya Moisés le anuncia que es el lugar donde va a llevar a este pueblo escogido y es Dios el que va a mover las cosas, ¿cierto? Y lo vamos a ver a través de cómo Dios trata con Faraón, cómo Dios Amén. empieza a mostrar el poder a Faraón y, y un poquito menos Gerardo, ¿cierto? Entender que todas estas plagas que vamos a tocar tal vez de manera superficial Amén. no son para demostrarle a Faraón quién es Dios. No son a favor de Faraón muchas veces, aunque Faraón tuvo que entender que
este pueblo de Israel tenía un Dios poderoso, un Dios mucho más poderoso que sus dioses, ¿cierto? Que sus magos, que sus hechiceros. Eh, pero aquí fue porque tenemos que entender que el pueblo estaba esclavo durante 400 años, se habían olvidado de Dios, se acordaron de él ahora para pedirle auxilio, ¿cierto? Y Dios les demostró el poder y cuál era el Dios que ellos servían, cuál era el Dios de sus padres, cuál era el Dios de Abraham, ¿cierto? Y se los tuvo que demostrar a través de estas plagas, a través del poder manifestado de Dios a través de estas plagas. Amén. Sí, bueno, es hermoso saber cómo, cierto, bueno, uno siempre coloca a Moisés como un hombre ahí valeroso, ¿cierto? Dios también dice que era uno de los más mansos que había en la tierra, ¿cierto? Pero él trató, ¿cierto?, de liberar primeramente a los judíos o a su pueblo, ¿cierto? Y se equivocó, adelantó el tiempo, no era el tiempo del Señor, ¿cierto? Él trató de hacerlo por su fuerza, tratar de sacar la opresión que había sobre su pueblo, y bueno, se equivocó, y estuvo ahí, ¿cierto? Exiliado, despatriados, fuera de Egipto. Así es que, pero Dios lo prepara, ¿cierto?, para ir a libertar a su pueblo, y Moisés tiene que enfrentar ahí a Faraón. Va, ¿cierto? Se para frente a Faraón y le dice, deja ir a mi pueblo. Eso dice el Dios Todopoderoso, ¿cierto? Que deje ir a su pueblo, pero el Faraón le dice que él no conoce a ese Dios, ¿cierto? Y no tiene por qué dejar ir al pueblo. Y de ahí ya vemos, ¿cierto?, que Dios de una manera poderosa, ¿cierto?, hace milagros, prodigios a través de Moisés, ¿cierto?, convirtiendo ahí el agua en sangre con esas 10 plagas, ¿cierto? También las ranas, los piojos, las moscas, la enfermedad de los ganados, la úlcera, el granizo, la langosta, las tinieblas, y por último, ¿cierto?, la muerte de los primogénitos. Y aquí, ¿cierto?, nosotros entendemos, ¿cierto?, que ahí cuando viene la última plaga, Dios le dice a Moisés que se preparen para salir, porque Dios va a pasar el espíritu de la muerte, ¿cierto? Va a pasar llevándose a los primogénitos de Egipto, y para eso ellos tenían, para quedar cubiertos, ellos tenían que marcar sus casas con el dintel de sus puertas, ¿cierto? Marcarlos con la sangre de un cordero. Así es que eso es lo que tenían que hacer, ¿cierto?, para poder salvar esta última plaga. Y bueno, ahí nace, ¿cierto?, lo que se conoce como la Pascua, ¿cierto? Así es que, bueno, vamos a ir a una alabanza. Himno de Victoria canta Dani Berríos. Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo
Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Ahí estaba Dani Berríos cantando, ¿cierto? Himno de victoria que refleja, ¿cierto? El poder de Dios en medio de las aflicciones. Nos comentaba, ¿cierto? Nos cantaba ahí que Dios había hecho cruzar ahí en seco, ¿cierto? Por el mar al pueblo. Así es que estamos compartiendo con ustedes, ¿cierto? El libro del Éxodo. Ya hemos comentado, ¿cierto? Cómo Dios hizo, cómo el pueblo llegó a ser esclavo, ¿cierto? En Egipto, cómo Dios también preparó a Moisés para poder rescatarlo, y ahora estamos viendo, ¿cierto? Cómo Dios respalda, ¿cierto? Aquella comisión que le da a Moisés, ¿cierto? De enfrentarse a Faraón, y Dios lo respalda con estas plagas, hermano Alex. Amén. Amén, sí, hubieron 3 plagas, la sangre, la rana y los piojos, ¿cierto? Que fueron para todos, tanto el pueblo de Israel como, ¿cierto? Los egipcios. Sin embargo, después las plagas tocaron solo a los egipcios como manera de que Dios demostró que Él estaba, ¿cierto? Con su pueblo Israel. Y hermano Gerardo, creo que dentro de estas 10 plagas, el último trato de Dios con los egipcios es algo muy simbólico, algo muy profundo, ¿cierto? Esta plaga de la muerte de los primogénitos eh, son un símil, ¿cierto?, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nosotros hoy día.
¿cierto? Amén. Primero ellos escogieron un animal para el sacrificio que tenía que ser un cordero macho de un año, un cordero plenamente desarrollado, así como nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? A los 33 años estaba en su plenitud, en la plenitud de su vida, y fue ofrecido por nuestro Dios como el cordero, ¿cierto? Que pagó Amén. por nuestros pecados, ¿cierto? Igual que ellos con esa sangre marcaron los dinteles de la casa para que el ángel de la muerte no tocara a sus hijos mayores, ¿cierto? A sus primogénitos. Eh, Hoy día nuestro Señor Jesucristo, ese mismo Cordero, ¿cierto? Fue sustituto para nosotros, ¿cierto? Por nuestras rebeliones, ¿cierto? Por nuestros pecados. Él pagó por esas rebeliones, pagó por, por esos pecados de cada uno de nosotros. eh, y los israelitas tenían que aplicar la sangre en los postes, ¿cierto? Indicando un testimonio de fe personal. Y hoy día esa sangre, ¿cierto? Tiene que ser aplicada en nuestro corazón. ¿Cierto? Tenemos que de una manera, digamos, tener esta marca que es el Espíritu Santo que toma cierto lugar en nuestro corazón, y cuando nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo somos hijos y tenemos esa protección que Dios manifestó a este pueblo con esta marca del dintel, con esta sangre, ¿cierto? De este corderito que tuvieron que sacrificar para marcar las puertas. Hoy día esa marca del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿cierto? Es esta sangre que nos libra, que nos hace acepto delante de nuestro Dios y que hoy día está disponible para todos, porque no es porque usted, hermano Gerardo, sea bueno, no es porque yo Amén. sea bueno, es porque Amén. simplemente nos hemos reconocido pecadores, hemos reconocido que en nosotros, al contrario, no hay nada bueno, Amén. que nuestra mente, nuestra conducta, nuestros pensamientos muchas veces van de continuo al mal, ¿cierto? Pero a través de la palabra nos vamos limpiando, vamos tratando de agradar a Dios, pero nunca vamos a poder lograr tener derecho a esta vida eterna, sino que la única manera es que acudir a esa sangre maravillosa, ¿cierto? Acudir al perdón, a este sacrificio perfecto que hizo nuestro Dios muriendo en el madero de la cruz por nosotros. Así que cuando usted vea a un hijo de Dios que diga yo soy hijo de Dios, no es porque él sea bueno o porque lo merezca, es simplemente que como el pueblo de Israel aquí, ¿cierto? Hablábamos, doblegó su corazón, le pidió con gemidos, con lloro, auxilio a este Dios maravilloso, que usted haga eso y eso basta. Lo demás lo hace Dios. Amén. Perfecto, no podemos ser y no lo vamos a hacer nunca hasta el día que partamos de esta tierra porque lamentablemente el pecado nace con nosotros y eso es algo inevitable y la única manera de poder ser Amén. acepto delante de Dios es aceptar el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros y dejar que Él moldee nuestra vida, que Él nos hable a nuestro corazón y nos haga cada día poder ser más perfectos delante de su presencia, pero merecedores de eso nunca vamos a ser. Es simplemente por gracia, es un regalo, hermano Amén. Gerardo. Amén. Es maravilloso, ¿cierto? Comprender que desde ese momento, ¿cierto? En donde Dios rescata de la muerte, nace la Pascua, ¿cierto? La Pascua que significa pasar de largo o pasar por alto, ¿cierto? La Pascua o ese momento, ¿cierto? Es el momento crucial en el cual marca lo que usted decía, ¿cierto? Como Jesucristo a nosotros nos marca y nos limpia con su sangre, ¿cierto? Eso es lo que representa la Pascua, ¿cierto? De que el Cordero de Dios vino, ¿cierto? A cargar el pecado de toda la humanidad y si nosotros creemos y confiamos en Él, vamos a tener, ¿cierto? La esperanza de la vida eterna a través de Él. Así es que esta fue una de las últimas plagas, ¿cierto? Y la más poderosa que en definitiva tocó el corazón de Faraón para poder liberar a su pueblo, ¿cierto? Poder dejarlo ir y ya
no pudo aguantar más, ¿cierto? El asedio que Dios hizo con Egipto en ese tiempo, ¿cierto? Para que pudieran liberar al pueblo de Israel sin levantar un arma, ¿cierto? Sin hacer algo extraordinario el pueblo, sino el Dios Todopoderoso que estaba con la mano fuerte, la mano poderosa, libertando a su pueblo a través de la naturaleza, a través de estas 10 plagas, ¿cierto? Que venían. Y bueno, esta última, ¿cierto? Que es la muerte, que muchas veces Dios nos hace reflexionar. Generalmente cuando vemos, no sé, en un funeral, ¿cierto? Mucha gente reflexiona, ¿cierto? Sobre su vida, pero se le acaba luego. Y en este pasaje, ¿cierto? De la palabra del Señor, vemos, ¿cierto? Que Faraón ya cede, ¿cierto? Y le dice ya, váyanse. Y, y el Señor nos saca así sin nada al pueblo, ¿cierto? Ellos se fueron con todos los bienes, la riqueza, con todo lo que tenían. Así es que llevaron muchas cosas, mucha riqueza y, y se fueron en el camino hacia el desierto, ¿cierto? Y se encuentran con un primer obstáculo, ¿cierto? Que es el Mar Rojo. El Mar Rojo, y no solo el Mar Rojo, sino el faraón, ¿cierto? Después de haber autorizado la salida, después dice, reflexiona y dice, bueno, se nos fue la mano de obra, ¿cierto? Se nos fue aquellos que nos ayudaban en la construcción, en las cosas que hacíamos en Egipto, y hay que perseguirlo, ¿cierto, hermano Alex? Amén. Sin duda se le fueron los que hacían el trabajo. Es como alguien Amén. que tiene un campo, ¿cierto? Y tiene dos, tal vez, trabajadores obligados sin pagarles nada y tratándolo, trabajando de sol a sol. Creo que era un tremendo beneficio que tenían ellos esclavizados a este pueblo y Faraón volvió otra vez, digamos, a recapacitar y salió persiguiendo a este pueblo, ¿cierto? Y un pueblo que recién había visto la mano de Dios poderosa, tuvo temor, ¿cierto? Y ahí Dios usa a Moisés frente al Mar Rojo, es una historia muy conocida, ¿cierto? Por todo el mundo, donde Moisés, ¿cierto? Eh, con una vara toca este mar y el mar se abre en dos, ¿cierto? Y Dios vuelve a demostrar el poder maravilloso que Él tiene a su pueblo y ellos cruzan el seco este mar, ¿cierto? Y el ejército de Faraón con sus carros detrás persiguiéndoles. Pero sin embargo Dios, sin que ellos tuvieran que mover un dedo, los derrota porque pasa el pueblo en seco y Dios cierra el mar nuevamente y ellos mueren Amén. ahogados en este mar, ¿cierto? Y sin haber hecho absolutamente nada. Tuvieron temor nuevamente, ¿cierto? Ellos de manera continua vamos a estudiar en el poco tiempo que nos queda, ¿cierto? Cómo este pueblo, de manera constante, su ADN, su corazón todavía estaba en Israel, todos ellos estaban viviendo como ellos se criaron, porque ellos vivieron o nacieron sin Dios, ¿cierto? Sin conocer a este Dios maravilloso y se acostumbraron a la idolatría, a los dioses que adoraba el pueblo egipcio, ¿cierto? Y aquí Dios abre el mar, ¿cierto? Israel cruza y Dios derrota al pueblo egipcio y ya llegan al otro lado y de alguna manera sale de ellos esta presión de un ejército que les venía persiguiendo. Amén. Bueno, decir, ¿cierto? Que eh, era un gran pueblo, ¿cierto? Alrededor de entre 2 a 3 millones de personas, según hay estimaciones. El pueblo de Israel, ellos son de familias numerosas, ¿cierto? Y nosotros, la palabra de Dios dice que eran 600.000 hombres sin contar las mujeres y los niños, ¿cierto? Y si nos damos cuenta que, no sé, esos 600.000 hubiesen tenido
una esposa y por lo menos unos 4 hijos, ya serían millones de personas que estarían ahí en el pueblo de Israel, y la mayoría de ellos en los 400 años nació en Israel, o sea, en Egipto, ¿cierto? Ahí en Gosén, porque los que llegaron a Egipto eran alrededor de 70 personas, ¿cierto? Y las que salieron, ya sobre 2 millones de personas, las que salieron hacia el desierto, una gran multitud, que como decía mi hermano Alex, ¿cierto? Muchos no conocían a Dios, ¿cierto? Nunca habían, a lo mejor sí vagamente se le había comentado, pero la influencia de Egipto yo creo que era mayor, la comodidad que tenían ellos ahí en Egipto era grande también, y que lo hacía en cierta manera mirar hacia atrás, ¿cierto? Porque cuando se encuentran con el Mar Rojo, la multitud ya le empieza a cuestionar a Moisés, ¿cierto? Que nos trajiste a morir, ¿cierto? Y ahora cómo vamos a cruzar, qué va a pasar, dónde vamos a pasar. Venía Faraón, pero ahí estaba la columna de fuego guardando, ¿cierto? Ese espacio entre Faraón y el pueblo de Israel, que no permitía, ¿cierto?, que Faraón se acercara, y también tenían esa nube, ¿cierto?, que estaba, y por eso este libro tiene harto simbolismo en comparación a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? La Pascua, que representa este Cordero que venía a marcar, ¿cierto?, sus puertas, y también, ¿cierto?, este libertador que estaba dispuesto para salvarnos a nosotros, ¿cierto? Y especialmente al pueblo de Israel, para sacarlo ahí, pasarlos por el mar, ¿cierto? Dice también la palabra que los bautizó en el mar, ¿cierto? O sea, este fue es como el bautismo que hizo al pueblo, a todo el pueblo de Israel por ahí, por el mar, ¿cierto? Lo pasó y lo llevó hacia el desierto, ¿cierto? Y cruzado el desierto, se encuentra con otro problema, Moisés, ¿cierto? Y ahí encuentra que el desierto les presenta, ya hay una prueba de fe, ¿cierto? Donde tienen que creer que Dios va a proveer, ¿cierto? Porque a lo mejor llevaba muchas posesiones, cosas, pero la comida no creo que le iba a durar mucho tiempo. Así es que ya estaban a lo mejor con hambre, con sed, no hallaban dónde tomar agua, ¿cierto? Y ahí vemos que la entrada hacia el desierto, ya empiezan ellos a mirar con más amor a la esclavitud, ¿cierto? Empezaban a mirar su vida en Egipto como algo ideal, a pesar de que estuvieron mucho tiempo clamando también que Dios los libertara. Ahora miraban a Egipto como no era tan malo como ellos creían. ¿Qué les parece, hermano Ale? Amén. Sin duda, siempre ellos estaban queriendo volver a Egipto, ¿cierto? Porque de una u otra manera su corazón quedó allá. Eso hoy día también sucede con nosotros, digamos, y cuando uno llega a Cristo, ¿cierto? Las cosas son nuevas, son hechas nuevas, pero este es un caminar que de primera parte, con dificultades, ¿cierto? Rodeado de tal vez de amigos, de familia, de gente que le invita a seguir en lo que usted venía anteriormente. Pero Amén. día a día uno va avanzando y Dios va sacando estas cosas de nuestro caminar, ¿cierto? Va apartando los amigos, van alejándose, eh, y todas esas cosas Dios las va moldeando en el camino para aumentar nuestra fe, ¿cierto? Aquí el pueblo, Dios permitió esto, Dios podía haber hecho algo distinto, tal vez puede haber hecho que ni vieran a Faraón, haber matado a Faraón apenas salió
¿cierto?, en persecución de ellos, pero sin embargo Dios nuevamente trata con su pueblo, ¿cierto? Y les muestra su poder. Como decía este hermano Gerardo, ¿cierto? El ángel que le acompañaba se puso detrás de ellos y esta nube descendió detrás de ellos y provocó una tiniebla, una confusión. Cuando usted hay niebla, ¿cierto? En la carretera y uno ve muy poco, yo creo que tiene que haber sido una niebla mucho más espesa, lo que le permitió a Faraón con sus carros no poder avanzar, no poder alcanzar al pueblo de Israel cuando iban cruzando, ¿cierto?, este mar. Amén. Y nuevamente el pueblo ve la mano de Dios a favor de ellos. Sin embargo, pese a todo eso, el pueblo siempre quiso más, ¿cierto? Siempre quiso, eh, de alguna manera le faltaba la fe cuando no tuvieron agua. Después más adelante desearon carne, ¿cierto? Aburridos de la provisión de Dios, de este maná que caía del cielo. Y siempre el pueblo le reclamaba a Moisés, siempre este pueblo volvía atrás, porque el corazón aún estaba, parte del corazón estaba, ¿cierto?, en Egipto, en sus costumbres, en cómo ellos vivieron en su día a día, de toda su vida viviendo en idolatría y viviendo esclavizado. La persona le cuesta salir de esta esclavitud. Muestra es que cuando en Estados Unidos se abolió la esclavitud, muchos de estos esclavos prefirieron seguir siendo esclavos voluntariamente en los mismos lugares donde trabajaban que tener una libertad porque no sabían qué hacer con esta libertad. Preferían la esclavitud increíblemente. Fueron libres, pero sin embargo prefirieron quedarse en esa condición porque toda la vida vivieron de una manera y no quisieron cambiar su manera de vivir. Prefirieron seguir siendo esclavos a tomar esta libertad. Y hoy día igual sucede lo mismo. La Amén. libertad está al alcance de cada uno de ustedes, ¿cierto? De buscar a este Dios y liberarnos de la esclavitud del pecado. Sin embargo, la gente está acostumbrada a vivir en alcoholismo, en drogadicción, en distintas cosas, ¿cierto?, malas y sometido a esta esclavitud. Y cuando Dios se les aparece a su vida ofreciendo libertad, la rechazan. Amén. A veces es más cómodo, ¿cierto?, ser esclavo que ser libre, ¿cierto? Y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel, ¿cierto? Eh, Seguramente también por eso el Señor cerró el mar después que cruzaron el desierto, porque si hubiese quedado abierto, por ejemplo, muchos habrían querido volver. Entonces ya tenían eh, ahí algo que le impedía, ¿cierto?, regresar a Egipto, si no tenían que seguir adelante confiando, primero que Moisés era el siervo de Dios que había llamado para esta comisión y que él lo iba a guiar, ¿cierto?, por medio del desierto y aún ahí, ¿cierto?, en la dureza del corazón del pueblo de Israel, ¿cierto? Dios muestra su misericordia, ¿cierto? Les da, como decía usted, el maná del cielo que les caía todos los días había alimento para ellos, y, pero sí no podían guardar de un día para otro, a menos que fuera el día de reposo, ¿cierto? Había ahí, Dios enviaba el maná y cuando ellos reclamaron que querían comer carne, que estaban mejor en Egipto, ¿cierto? Dios les dio también codornices, ¿cierto? Para que pudiesen comer carne y pudiesen saciarse. Tanto así que algunos dicen que les salía hasta por las narices, ¿cierto? De tanto que comían. Así es que maravilloso es Dios, ¿cierto? Que aún en medio del desierto, Dios siempre va a proveer para su pueblo. Siempre va a estar. Dios está cuando la cosa está difícil. Nunca el camino del Señor va a ser un camino de comodidad. Siempre va a ser un camino con cierta dificultad, ¿cierto? Con aflicciones, pero tenemos que confiar en medio de todas estas cosas,
tenemos que confiar en Dios, que Él tiene el control de todas las cosas, así como tenía que confiar este pueblo, ¿cierto?, de Israel ahí en el desierto. Y en ese peregrinaje que hicieron en el desierto, ellos alrededor de 40 días más o menos, sería para llegar al borde del Jordán, donde tenían que cruzar hacia la tierra prometida, pero cuando ellos fueron a ver la tierra prometida, llegaron y dijeron, ¿cierto? Cuando envía a los espías, ¿cierto? 10 espías de los 10, muchos dijeron que no, que era imposible casi entrar a esa tierra. Solamente Josué y Caleb, ellos dijeron, no, podemos tomarla, ¿cierto? La tierra es buena. Traían unos racimos de uva, ¿cierto? Que dice la palabra del Señor que colgaban hasta el suelo casi. Así es que, y que era realmente la tierra que fluía leche y miel para lo que Dios le había prometido a su pueblo, hermano Alex. Amén. No, si tuvieron muchas experiencias maravillosas en el lugar, pero siempre desconfiaban de Dios, les costó mucho, ¿cierto? Porque ahí ellos tuvieron sed y pillaron ahí una fuente de agua, ¿cierto? Y fueron a beber y se dieron cuenta que esa agua era amarga, ¿cierto? En mar ahí, ¿cierto? Y reclamaron otra vez contra Dios, ¿cierto? Porque era una zona de mucha sal y sodio y esa agua no eran buenas para el consumo. Sin embargo, Dios ahí, ¿cierto? Muestra su poder nuevamente y le ordena a Moisés que eche un árbol ahí dentro de esa agua y Dios hace el milagro, ¿cierto? De que esta agua que eran amargas se volvieran aguas dulces, aguas, digamos, que pudieran consumir. Me imagino que tiene que haber sido un agua muy rica, tal vez un agua que jamás hemos probado, ¿cierto? Porque un agua endulzada por Dios tiene que ser maravillosa. Y de alguna manera también vuelve a demostrar Dios a través de este simbolismo, ¿cierto? Que es similar a lo que Dios hizo en la cruz, ¿cierto? Transformar una vida amarga en una vida dulce a través de un milagro, a través de algo tan maravilloso que Dios hizo, ¿cierto? Donde la palabra de Dios aquí nos habla de este Dios sanador, ¿cierto? De este Dios que provee, de este Dios que respondió a este pueblo, ¿cierto? Que ahí la palabra dice que ese racimo lo llevaban entre dos, o sea, me imagino cómo tiene que Amén. haber sido de pesado, ¿cierto? Que dos personas tenían que llevar un racimo de uva para llevar esta muestra de esta tierra maravillosa que Dios le había prometido. Muchas veces nos sucede lo mismo, viendo, entendiendo tal vez de manera racional, pero no creyendo profundamente quién es nuestro Dios. eh, no creemos en el poder que Él tiene. Y aquí el pueblo hizo lo mismo, viendo las plagas, ¿cierto? Viendo el mar rojo abierto, que Dios derrotó a Faraón. Sin embargo, ellos aún así no creyeron que podían derrotar a este pueblo, que tenían que derrotar para pasar a esa tierra prometida, ¿cierto? Otra vez pensando que ellos tenían que hacerlo, que estos 600.000 hombres, ¿cierto? Que podían ser hombres de guerra, no iban a ser capaces de derrotar a estos gigantes, a estas personas grandes, robustas que había en ese lugar. Sin embargo, jamás pusieron a Dios, ¿cierto?, en esta ecuación, que al final Amén. ellos vieron a los egipcios derrotados sin haber tenido que levantar una espada, sin levantar una mano, y jamás pensaron, ¿cierto?, que lo mismo habría sucedido si ellos hubiesen confiado en Dios y habrían avanzado porque Dios iba con ellos. Dios habría derrotado, ¿cierto? Como muchos ejemplos en la Biblia donde Dios respaldó a su pueblo y a veces ejércitos se confundieron entre ellos y pelearon y se mataron entre ellos y el pueblo simplemente miró Amén. cómo Dios los confundió, ¿cierto? Y hizo que se mataran entre ellos sin ellos tener que levantar una espada, sino simplemente ver cómo Dios provocaba estas cosas, ¿cierto? Y
Y aquí lamentablemente se vuelve a mostrar este pueblo que tuvo que estar en el desierto vagando para que verdaderamente estuvieran preparados para llegar a esta tierra prometida. Amén. Vamos a ir a una nueva alabanza. Los carros del faraón. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. La 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 Mi Padre es Dios y yo le exalto, mi Padre es Dios y le alabaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto, mi Padre es Dios y le alabaré. Echó a la mar los carros del faraón. La 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 Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. La 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 Mi Padre es Dios y yo le exalto, mi Padre es Dios y le alabaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto, mi Padre es Dios y le alabaré. Echó a la mar los carros del faraón. La 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 Ahí estaba esa alabanza, ¿cierto? Los carros de Faraón, ¿cierto? Que menciona este maravilloso respaldo de Dios con su pueblo, ¿cierto? Ahí pasándolo por el mar y después cubriendo el mar, ¿cierto? Al ejército de Faraón, que la ciencia, los científicos, ¿cierto? Han estado buscando, han buscado ahí y dónde pudo ser el cruce del Mar Rojo, ¿cierto? ¿Dónde pudo haber sucedido esto? Hay registro de que han encontrado partes de los carros y varias cosas así, carros del faraón, han encontrado en ese mar. Así es que la ciencia también confirma, ¿cierto?, el relato bíblico, el relato de este éxodo de Moisés, ¿cierto?, con el pueblo, cómo Dios saca a su pueblo de
de Egipto, ¿cierto? Lo lleva con mano poderosa, lo hace cruzar el mar, ¿cierto? En seco, y lo mantiene en el desierto. Y como el pueblo no estaba ah, listo para cruzar a la tierra prometida, ¿cierto? Dice la palabra de Dios que van a vagar por 40 años hasta que muera toda esa generación incrédula, le dice el Señor. Así es que solamente Josué y Caleb, que fueron los dos espías que trajeron una buena noticia, ¿cierto? Solo ellos pudieron cruzar con el pueblo, con todos aquellos más jóvenes, ¿cierto? Que ya no habían nacido siendo esclavos, sino habían nacido en el desierto, habían nacido ya en libertad y podían estar de mejor manera eh, creyendo y confiando en Dios, ¿cierto? Pero para eso Dios también tenía que, para hacerlo una nación, darle leyes, ¿cierto? Para que se rigieran y Dios lo lleva ahí al monte Sinaí, ¿cierto? Lo lleva para darle las leyes y, y los mandamientos, ¿cierto? Que iban a regir al pueblo para que se condujeran de acuerdo a estos preceptos, ¿cierto? A estos mandamientos que Dios le iba a establecer en ese lugar, hermano Alex. Amén. Sin duda había una comunión muy especial, ¿cierto?, entre Moisés y Dios, ¿cierto? Él sube ahí a buscar los mandamientos, ¿cierto? Que Dios le iba a entregar en esta tabla y el pueblo abajo esperando a Moisés, ¿cierto?, que volviera. Tal vez pensaron que Moisés no iba a volver, que había muerto, que algo le había pasado. Y ellos juntan todo lo que habían sacado de Egipto, todas las joyas, todo el oro, ¿cierto? Y lo funden y hacen un becerro de oro y empiezan a adorar a este becerro de oro. El pueblo vuelve atrás nuevamente, vuelve a demostrar que no había entendido nada, que aún no entendían eh, esto que venía en su ADN, no salía de su corazón, ¿cierto? Y todavía no entendían que a Dios la idolatría no le agrada, que Dios es uno solo, que hoy día sigue siendo así, ¿cierto? La palabra de Dios dice de manera clara, ¿cierto?, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres hoy día, que es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí ellos no entendían que al único que tenían que adorar era Dios y hicieron un becerro de oro. Ahí Moisés, Dios le entrega las tablas, ¿cierto? Eh, y baja con estas tablas y se encuentra esta escena al pueblo alrededor de este becerro de oro, en idolatría, ¿cierto? Y él se enoja y rompe estas tablas, ¿cierto? Rompe estas tablas enojado porque en Moisés ya había un entender de cómo era, ¿cierto? Lo que Dios quería del pueblo de Israel, y sin embargo ellos volvían de continuo volvían al mal, de continuo volvían a Israel, o sea, a Egipto, de continuo volvía a aparecer todo lo con lo cual ellos se habían criado y lo que estaba arraigado en su corazón volvió a salir a través de esto, ¿cierto?, a la luz. Amén. Bueno, ahí comentar que, ¿cierto? En uno de los mandamientos que Dios le da, ¿cierto? Es que no se hicieran imagen, ¿cierto? Que no hicieran semejanza de nada, ¿cierto? Que de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni se inclinaran ante ellas, ¿cierto? Uno de los primeros mandamientos que Dios le da, ¿cierto? Y que no deben tener dioses ajenos delante de él. No debían ellos honrar nada que fuera visible, ¿cierto? Porque el Dios invisible, su eterno poder y deidad, como dice el libro ahí de Romanos, ¿cierto? Se hace claramente visible en la creación. Nosotros vemos
vemos la creación, vemos la grandeza de Dios, ¿cierto? En todo lo perfecto que está hecho esta naturaleza, ¿cierto? Esta tierra, ¿cierto? Con el oxígeno que corresponde, con el oxígeno justo para que los seres vivos se mantengan. Eh, También tenemos la temperatura, ¿cierto? A la que podemos nosotros vivir tranquilamente. Y este Dios, ¿cierto? Que sacó a su pueblo con mano poderosa, con, con, con esa, con esa mano, ¿cierto? Que nadie puede resistir, ¿cierto? Nadie puede oponerse cuando Dios quiere hacer algo, ¿cierto? Vemos hoy en día, ¿cierto? Que la naturaleza muchas veces se torna hostil al ser humano, pero el hombre no puede hacer nada contra eso, ¿cierto? Es difícil que uno pueda oponerse a eso. Dios siempre va a castigar, ¿cierto? La idolatría siempre va a castigar cuando el hombre hace lo malo, ¿cierto? Eh, todos los juicios de Dios, ¿cierto? Venían cuando las cosas estaban mal y aquí también en el Éxodo, ¿cierto? Hubo un grupo de gente que se opuso a Moisés, ¿cierto? Y que hicieron este becerro de oro, ¿cierto? Y que lo adoraron y muchos murieron. Dice la palabra del Señor que muchos fueron tragados, ¿cierto? Por la tierra, pasaron directo al infierno, al Seol, dice la palabra del Señor. Así es que es terrible cuando nosotros vamos en contra de lo que Dios ha establecido, ¿cierto? De cómo debemos adorar, de cómo debemos servirle al Señor. Hermano Alex. Amén. Amén, sin duda. Lo que hizo usted, hermano Gerardo, es relevante porque se rebelaron contra Moisés, ¿cierto? Y Moisés tenía el respaldo de Dios y la tierra Amén. se abrió, dice la palabra del Señor, y se los tragó. O sea, algo tan profundo. Y el pueblo de manera continua vio la mano de Dios a favor de ellos. Amén. Vio también la rigidez de este Dios, ¿cierto? Con Faraón, vio estas señales de todo lo que a Dios no le agradaba y cómo Dios se enojó con su pueblo muchas veces, lo quiso destruir. Moisés tuvo que interceder por ellos porque Dios, viendo que ellos, viendo esta nube que les cubría de manera permanente, imagínense usted, querido auditor, una nube, usted va caminando por un lugar caluroso, por un desierto, y Dios pone una nube que se mueve junto a usted y que le protege del sol. Y después de noche le pone una columna de fuego para que usted no pase frío, una columna de fuego para que usted sea alumbrado en su caminar, una columna de fuego que le guiaba por donde tenía que ir, y aún así este pueblo de continuo volvía a la idolatría, de continuo desobedecía a Dios, ¿cierto? Y desobedecía a quien Dios le había puesto por guía, ¿cierto? Que era Moisés, y se rebelaban contra él, muchas veces tratando de quitar la autoridad y sublevándose para tomar el mando ellos, digamos, pero sin embargo Dios Amén. siempre respaldó al hombre de Dios, Dios siempre respaldó a Moisés, ¿cierto? Pese a que Moisés también falló, ¿cierto? Porque se enojó y golpeó una roca para que saliera agua y no le habló como Dios le había dicho. Pero sin embargo, igual me pongo en el lugar de él, ¿cierto? Y Amén. con un pueblo tan porfiado, yo creo que estaba aburrido de alguna manera de lidiar con este pueblo, de interceder delante de Dios por este pueblo. eh, y Dios tuvo intenciones, ¿cierto?, de levantar un pueblo nuevo y levantar algo de cero, pero Moisés le oró ahí, ¿cierto?, para que Dios no lo hiciera. De alguna manera hoy día tenemos que meditar en nuestro corazón, ¿cierto? ¿Qué lugar tiene Dios en nuestro corazón? ¿Qué está ocupando nuestro corazón verdaderamente? ¿Qué lugar tiene Dios en nuestra vida? Eh, ¿Y qué lugar debiera ocupar Dios, ¿cierto? La palabra de Dios, ¿cierto? Ahí Moisés después cuando baja las tablas y vienen los 10 mandamientos, pero la Biblia nos resume estos 10 mandamientos
en amar a nuestro Dios, ¿cierto? Sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿cierto? Aquí el mandamiento, la ley de Dios es muy sencilla muchas veces, nosotros la complicamos. Simplemente lo primero que Dios nos pide es que Dios ocupe el centro de nuestra vida, de nuestro corazón, que nos Amén. podamos dejar guiar por la palabra de Dios. Y día le preguntamos a usted, ¿qué lugar ocupa Dios en su vida? Amén. Maravillosa la pregunta, ¿cierto? Porque a veces no lo hacemos, ¿cierto? A veces hay otras prioridades que tenemos en nuestra vida y no es Dios el primero, ¿cierto? Y Dios aquí le manda a hacer a Moisés, ¿cierto? Un tabernáculo también, que era el centro de la adoración del pueblo de Israel. Y hoy en día nosotros somos ese tabernáculo, ¿cierto? Que debemos adorar a Dios, ¿cierto? La palabra de Dios dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, somos aquel templo, ¿cierto? Que Dios espera que le adore, ¿cierto? Busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿cierto? Eh, ya hemos llegado al final de este programa, ¿cierto? Entendiendo de que esto es mucho más. Si usted quiere profundizar en esta enseñanza, ¿cierto? Le invitamos a que lea la Biblia, lea ese libro del Éxodo. Es una maravillosa forma de aumentar su fe, ¿cierto? Porque la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Así es que con todo esto, ¿cierto? Nosotros entendemos, ¿cierto?, de que Dios siempre prepara las cosas en la vida, siempre Dios tiene el control, a pesar de que el pueblo estuvo muchos años sin clamar a Dios, ¿cierto? Dios también siempre estuvo ahí preparado, ¿cierto?, para ir en auxilio del pueblo cuando el pueblo clamó al Señor. Así es que Dios les bendiga, hermano Alex, para ya irnos despidiendo. Amén, amén. Sin duda, querido auditor, especialmente aquellos que no tienen a Dios en su corazón, que no han entregado su vida a Dios, ¿cierto? Decirles que este Dios que escuchó al pueblo de Israel es un Dios que hoy día tiene su oído presto a escucharle a usted. Amén. Este Dios que liberó al pueblo de Israel hoy día tiene el mismo poder para liberar su vida de la esclavitud del pecado. Eh, Dios es el mismo que lo puede guiar a usted, ¿cierto? El que provee, el que nos corrige. Este Dios que nos perdona sigue estando vigente y hoy día Amén. está esperando que usted reconozca su pecado, que se reconozca pecador, que entienda que uno tiene que reconocer su condición, ¿cierto? Sin Dios y poder pedirle a Dios que salga a nuestro encuentro, que Él nos perdone, que Él nos corrija, que Él nos ayude para poder cada día agradarle a Él y su vida va a cambiar. Cuando uno entrega su vida a Dios, todo es distinto porque este Dios poderoso que se lee, ¿cierto? En este maravilloso libro con todo estos milagros que hay en este libro, hoy día también tiene el mismo poder y se mueve a favor de sus hijos, se mueve a favor de su pueblo y lo sigue haciendo hoy día y lo va a seguir haciendo hasta que Él venga por su iglesia. Así que le invito hoy día a poder primeramente arrepentirse, ¿cierto? Porque lo Amén. primero que Dios nos llama es arrepentirnos y reconocer que somos pecadores delante de Dios y pedirle perdón a este Dios maravilloso para que Él pueda de esa manera, después que nos perdone, hacer morada en nuestro corazón a través de su Espíritu Santo. Seguiría el llamado, le invitamos, ¿cierto?, a congregarse con nosotros, a poder ir a la iglesia, ¿cierto? Nosotros con nuestro hermano Gerardo nos congregamos en la Iglesia Evangélica Pentecostal Internacional, ubicada ahí en Avenida Alonso Rivera, 1541, a un costado de la carretera, ahí saliendo hacia Santa Juana, a mano derecha. Tenemos culto los días martes, los días jueves y los días sábados a las 19:30 horas. Les vamos a estar esperando con las manos abiertas y sobre todo Dios les va a estar esperando en ese lugar si usted viene
con un corazón dispuesto, con un corazón humilde, con un corazón que entiende que necesitamos el perdón de Dios para que Amén. Dios pueda empezar a morar en nuestro corazón y poder moverse a nuestro favor, ¿cierto? Entregar nuestra vida a este Dios maravilloso que cambió nuestra vida un día, ¿cierto, hermano Gerardo? Amén. Y entendemos que es el mejor paso que hemos dado y la cosa más importante que hemos hecho en nuestra vida, el día que entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo y nos volvimos a Él, ¿cierto? Y ese día cambió nuestra vida y nos permite hoy día vivir confiados, tranquilos, sabiendo que este Dios poderoso se mueve a favor de nosotros y tiene cuidado de nosotros día a día. Que Dios les bendiga, ha sido un gusto poder compartir hoy día el Amén. programa de la radio con ustedes, así que les dejamos cordialmente invitados a poder buscar de este Dios maravilloso y a congregarse junto a nosotros. Amén. Nos vemos el próximo domingo con otro tema importante de la Biblia. Dios le bendiga. Chao, chao. Amén. Chao, chao. Él es Jehová, Dios de la creación. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Dios fuerte, la roca eterna. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham. Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, su Rey eterno. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, el Dios de salvación, Dios del Mesías, que entre nosotros testificó de él. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, el Dios de salvación, Dios del Mesías, que entre nosotros testificó de él. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta